No lo apuntaste. Hubo una clase en la que estuvimos dictando todo. ¿Y no te acuerdas? ¿No prestaste atención? Fue la clase en donde no entró, maestro. Ah, ¿hace cuántas clases que te anexaste, Jorge? Solo la anterior. Ok, o sea que tomaste dos clases, no tres. Que yo me acuerdo, solo una clase tomado con usted. Ah, bueno, creo que cuando vimos la presentación me parece. Creo Bueno, que sí. entonces trata de prestar un poco de atención para que no te rezagues con las anotaciones. La tarea que va después es sobre este tema. Ok. Entonces, Mario, ¿me escuchas? Gracias, Jorge. Mario, ¿me escuchas? Mario, no sé si estás por ahí. Te vi conectados un ratito. Creo que se fue. Sí, a ti te estoy hablando, Mario Adrián. ¿Puedes activar tu micro, por favor? Ay, Dios. Ok. Fernando, ¿me escuchas? Fernando Campos. Sí, Ok, sí. Fernando. Bueno, estamos repasando lo que hemos visto en las clases anteriores. Entonces, vimos las características de los seres vivos por puntos. ¿Puedes mencionarme cuál era uno de esos puntos, por favor? Reproducirse, su alimentación y su excreción. Ok. Reproducción es uno de ellos. Vimos que los seres vivos hacen más seres vivos. Crecimiento y Vimos, desarrollo. tranquilo, tranquilo, vamos por partes. Vimos lo que es la reproducción. ¿Te acuerdas cuál era la definición de reproducción? Es la característica más común de los organismos y permite crear descendencia. Así es. ¿Para qué al final le sirve a un organismo poder reproducirse? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Para qué le servía? Ah, ¿vale? ¿Para qué le servía a un organismo reproducirse? ¿Te acuerdas? Para hacer más seres vivientes. Exactamente. Para poder continuar su descendencia y evitar la extinción. Abigail, ¿me escuchas? Abigail, ¿cómo? Sí, Ok, Abby. Ya vimos del punto de que los seres vivos hacen más seres vivos. Nos habló Fernando de la reproducción. ¿Qué otro punto vimos? eh, que los seres vivos cambian durante su vida. O sea, Exactamente. Cambian durante su vida y ahí vimos que había dos definiciones. ¿Te acuerdas cuáles eran? crecimiento y desarrollo. Muy bien. Muchas gracias, Abby. Vamos a ver quién más me ayuda. Annalise, ¿me escuchas? Annalise Cervantes. Ana, ¿estás por ahí? Ok. Evelyn. Ok, no importa, Annalise. Evelyn, ¿me escuchas? Evelyn Canto. A nadie le sirve el micrófono, güey. Johnny, ¿me escuchas? Jiménez. Sí, sí, sí. Ok, Johnny. Bueno, ya nos habló Abby, que está la parte en la que los organismos se van creciendo y desarrollando. ¿Te acuerdas cuál era la definición de crecimiento? ¿O cuál Sí. era la principal característica? La definición es
El crecimiento resulta de un incremento en la cantidad de material viviente y en la formación de estructuras nuevas. Exactamente. ¿Y eso cómo lo interpretábamos? Que al final de cuentas el crecimiento se podía traducir como Desarrollo. no, desarrollo es otra cosa. El crecimiento era un aumento en el que em, ah, no sé. en el tamaño, yo Ah, no el están tamaño. repasando, muchachos, muy mal. Eh, Julio, ¿me escuchas? Gracias, Johnny. Sí, maestro. Ok, Julio, ¿te acuerdas cuál era la definición de desarrollo? De desarrollo. Es cuando un ser vivo aumenta en características, en funciones, en tamaño. No, eso es crecimiento. Desarrollo tenía algo particular. El desarrollo es el conjunto de cambios que se llevan a cabo durante la vida de un organismo. Ok, ¿y cómo habíamos traducido eso, Avi? En etapas. Exactamente, al final de cuentas es un desarrollo, es una madurez, ¿ok? Crecimiento, aumentamos de tamaño y cuando nos desarrollamos es porque estamos alcanzando algún tipo de madurez, ya sea mental, sexual o física, ¿ok? Vamos a ver quién más. Alondra, ¿me escuchas? Alondra Brito. Ok, Alondra. ¿Te acuerdas que estaba esta parte del crecimiento y el desarrollo, la parte de la reproducción? ¿Qué otro punto nos faltó mencionar de las características de los seres vivos? La adaptación, muy bien. Fernanda Cantillo, ¿me escuchas? ¿Puedes activar tu micro? Sí, Ok, Fer. ¿Te acuerdas cuál era la definición de adaptación? ¿La tienes por ahí? es un proceso en el que un organismo responde a un estímulo y genera una respuesta. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué ejemplo me puedes dar? De la tortuga, El de la tortuga, ok, pero ¿qué con la tortuga qué? que puede estar en el agua y en la tierra. Exactamente. Es un animal que está adaptado para ser semiacuático. Puede estar de manera terrestre y puede estar en el agua, dependiendo del tipo de tortuga que sea. Ese es un ejemplo de adaptación. Gracias, Fernanda. De nada. A ver, Ricardo, ¿me escuchas? Sí, profe. Ok, Ricardo. Vimos que dentro de lo que era la adaptación, definimos algunas otras cosas, como por ejemplo la homeostasis. No sé si recuerdas qué era homeostasis. Sí, es la regulación del ambiente interno de un organismo. Exactamente, y vimos que podía ser de dos formas, tanto en la temperatura como en la cantidad de agua que tenemos. Carolina, ¿me escuchas? Gracias, Ricardo. ¿Me escucha? Sí, muy bien, Caro. Cuéntame, ¿te acuerdas lo que era la termorregulación dentro de la homeostasis? Termorregulación. ¿A qué te suena esa palabra, termorregulación? ¿A su temperatura? Exactamente. Entonces, la termorregulación es una parte de la homeostasis que nos ayuda a controlar, ¿qué? Su temperatura. Nuestra temperatura, ¿ok? Y no solamente de otros organismos, sino también de nosotros. Es una característica que tenemos todos los seres vivos. ¿Te acuerdas de la osmorregulación? ¿Para qué servía? Era como el compañerito de la termo. ¿Cuál? ¿Qué? No le escuché bien, ¿la qué? La osmorregulación. Eso estaba en las diapos. No sé si te acuerdas. La verdad no. Bueno, no importa. ¿Alguien se acuerda que lo vimos en la presentación, que era osmorregulación? Si quiera participar. No se peleen. Regulación de agua
y Jones. Y sales, exactamente, muy bien, Abigail. Y recordemos que habíamos visto que eran los riñones los que eran culpables de poder hacer ese proceso para que nuestro cuerpo funcione bien. Limpiaban todo el agua que teníamos disponible. ¿Nos hizo falta mencionar algún otro? Nada. Ok. Entonces, sí, nos faltó mencionar irritabilidad. Emiliano, ¿me escuchas? Emiliano Chable. Sí. Ok, Jenny. ¿Recuerdas que lo que era irritabilidad? Sí, son los organismos que responden al estímulo de cambio de intensidad, luz, ruido, sonidos o aromas o cambios de temperatura. Exactamente. ¿Me podrías dar un ejemplo de algunos de los que vimos? Mm, O en base a esa definición, ¿qué ejemplo me darías tú? Pues en los sentidos, En los sentidos. Ok. Dame un ejemplo. ¿Con algún animal o con una persona? Como tú quieras. la nariz, Ok. Ahí, por ejemplo, ¿qué sería? el olfato, Ok, Emiliano. Mm, Traten de explicar un poco sus ejemplos, muchachos. Está bien el olfato y la nariz, ¿no? Pero dices, no sé, cuando voy caminando por la calle y huelo tal cosa y mi irritabilidad se activa por el olfato. Es muy sencillo. Entonces, traten nada más de participar un poquito más. Pero muy bien, chicos. La mayoría respondió muy bien. Maestro, Entonces, ¿podría ser? Tengo un ejemplo. ¿Podría ser dilatación pupilar? sí, ¿te acuerdas que estaba en las diapositivas la imagen del ojito Ajá. que la pupila se hacía pequeña cuando había mucha luz y se hacía muy grande cuando había poca luz? De igual forma también vimos el ejemplo de los girasoles y los insectos que se ven atraídos por la luz. Al final de cuentas, todo es captación de los sentidos, es culpa de la irritabilidad. ¿Ok? Sí, sí. Nada más voy a proyectarles la presentación, déjenla abrir para que ya terminemos con esta parte. Apenas terminemos la presentación, voy a hacerles la tarea. Muy probablemente va a ser una tarea que vamos a hacer en una hora de clase. Obviamente nos tenemos que conectar todos, yo también, y la vamos a resolver durante esa hora, ¿no? Si nos queda tiempo, la revisamos de una vez o retroalimentamos, pero pues muy probablemente sean preguntas, ya sean abiertas o de opción múltiple. Y ahí lo vamos a ir viendo. Cuando ustedes tengan la actividad, obviamente la voy a programar previamente y les voy a avisar. Alguien acaba de llegar, se dijo súper tarde. Edward, ¿estás por ahí? ¿Tienes activo el micrófono? Aislinn. Estoy acá. ¿Me escuchan? Hola, Aislinn. Bueno,
¿Te acuerdas que nos faltó mencionar organización también? Ahí, ¿cuál era la definición o cuál podría ser el ejemplo que me puedes dar de por qué los organismos son organizados? ¿O qué se refiere a la organización en los seres vivos? Todos tienen características ordenadas para formar un ciclo, no sé cómo, no es ciclo, bueno, algo así. Y todo va, por ejemplo, lo más pequeño, la partícula más pequeña que conforma al ecosistema, a la más grande, que es la que está conformada de todas las partículas más pequeñas, comenzando por el átomo que forma la molécula, y la molécula las células, y así, y las células los tejidos, hasta formar nuestro ecosistema y todo lo que lo conforma. Ok, muchas gracias, Aislinn. Sí, más o menos a eso se refiere. Tu idea estuvo bien. Es nada más se refiere a los niveles de cómo estamos organizados nosotros a nivel estructural. Desde lo más pequeño que es un átomo, la célula, los tejidos, los órganos, los sistemas, los individuos, poblaciones, comunidades, ecosistemas y la biosfera. Y también podemos ir desde lo general hacia lo más particular. A eso se refiere la organización. Si pensamos en una planta, vemos que la organización se refiere a que cada una de sus estructuras tiene una razón de ser. Desde el sistema radicular para la absorción, el tallo para el soporte, las hojas para absorción y captación de luz, y la flor para la reproducción. No sé si nos quedamos aquí, entonces no sé quién me puede hacer el favor de leer, por favor. ¿Quiere que lea yo? ¿Eres Abby? Sí. Ok, Abby, por favor, lee. Los organismos están organizados en células. Organismos unicelular, una célula. Organismo pluricelular, varias células. Teoría celular. Todos los organismos están compuestos de una o más células. Todas las células provienen de células preexistentes. Todas las funciones vitales de un organismo ocurren dentro de la célula. Las células contienen información hereditaria. Así es. Vamos a ver que los organismos, si pensamos en nuestra organización, ya nos mencionó Aislinn que vamos de lo particular hacia lo más general. Entonces, esto es muy importante que lo sepan. Tomando en cuenta eso, tenemos organismos que son unicelulares, que son los que están formados de una sola célula, y estamos los que somos pluricelulares, que estamos formados de varias células y nos podemos ver a simple vista, ¿ok? Recordemos que unicelulares necesitamos microscopía electrónica. La teoría celular se las resumí en esos 4 puntos, pero nosotros la vamos a ver más adelante cuando veamos las partes de la célula. Ahí dice que todos los organismos están compuestos de una o más células. Nos dice que todas ellas provienen de una célula anterior por la división celular. Todas las funciones de un organismo ocurren dentro de la célula. Las células lo controlan todo a través del núcleo, porque dentro del núcleo está la información genética. Y esa información es lo que permite que las células puedan funcionar de manera particular. ¿Ok? Vimos que algunas de las características que tienen las células, entre otras, es que tienen una membrana plasmática, tienen un citoplasma y tienen el material hereditario o ADN. Distinguíamos igual 2 tipos de organismos, los procariontes, que son los que no tienen una membrana en el núcleo, y estamos los eucariontes, que no solamente nuestro núcleo, sino todos los demás estructuras que forman la célula tienen una membrana, ¿ok? O que es la famosa membrana nuclear en el caso de nuestro núcleo, ¿ok? No sé si lo están copiando, pero pues bueno, les recomiendo que tomen en cuenta esto, porque va a salir en la actividad que les voy a poner. El ejemplo que vemos aquí es un organismo procariota, es decir, es un organismo que su ADN y no tienen un núcleo como tal, entonces su ADN no está encapsulado dentro de una membrana nuclear. Ellos tienen una pared celular, pero aunque están hechos de una sola célula como estructura, su conformación es muy diferente. Vimos igual cómo era la célula eucariota. Recuerden que era un espermatozoide, y vimos que como espermatozoide, a pesar de que es una célula,
tiene todas las características de una, ¿ok? Tiene un núcleo, retículo endoplasmático liso, rugoso, tiene mitocondrias, lisosomas, ¿ok? Tiene todo lo que debe llevar una célula convencional. Maestra, ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo? Yo. Es que no alcancé a copiar. ¿Esta? ¿O la anterior? Sí. Esa. A la otra le tomé captura. Bueno. De todas maneras, igual le puedes tomar una captura para que podamos continuar. Entonces, vimos que igual las células las organizábamos en tejidos, ¿ok? Teníamos diferentes tipos de tejidos y para cada tejido hay un tipo de célula particular. Porque recordemos que las células tienen la particularidad de, al estar organizadas, cuando se juntan forman un tejido y esos tejidos ya se especializan para formar órganos. Algunos ejemplos es el tejido nervioso, formado por neuronas, el tejido muscular por fibras musculares, tejido epitelial que son células epiteliales, y el tejido conectivo que son células conectivas. ¿Okay? Ya como tal, los tejidos recordemos que ya los podemos organizar en órganos y los órganos ya forman los sistemas o aparatos de todo el cuerpo. ¿Okay? Este es el ejemplo, es el sistema muscular. Tenemos el sistema circulatorio, cuyo principal órgano es el corazón y las células cardíacas. Si recordamos un poco lo que es el crecimiento y desarrollo, nada más recuerden, muchachos, no se vayan a ir con la pinta. Yo les di una definición, pero al final de cuentas crecimiento es aumentar de tamaño y desarrollo es madurar, ¿ok? Es cierto que en esta imagen podemos ver que la planta tiene diferentes etapas de desarrollo, es decir, tiene diferentes etapas de madurez, porque pasa de ser un embrión dentro de una semilla a ser una plántula recién germinada y posteriormente es una planta adulta. Y de igual forma, para poder llegar a esta etapa, tuvo que haber un crecimiento en tamaño, es decir, un aumento de su material vivo. Por eso dice que las plantas son seres vivos que crecen durante toda su vida. Es lo que les mencionaba, ellos tienen crecimiento indeterminado. ¿Ok? No dejan de aumentar de tamaño durante toda su vida. Si, por ejemplo, extrapolamos esto a los seres humanos o al resto de los animales, nosotros ya tenemos un crecimiento y un desarrollo que está pautado por el tiempo, ¿ok? Sabemos que hay un cierto tamaño en el que ahí nos vamos a quedar y sabemos que hay cierta etapa de la vida en la que ya no vamos a madurar más, ¿ok? Sino que vamos para abajo. Entonces, para que tengan la definición, y Jorge, tú que no las tenías, estas son algunas de las definiciones que hemos estado viendo de características de los seres vivos. El crecimiento, como dice ahí, el aumento del tamaño celular, número de células o de ambas. Pero básicamente es aumento de tamaño. ¿Ok? Ahí dice, por ejemplo, los organismos multicelulares pasan por un proceso más complicado, que es diferenciación y organogénesis. ¿A qué se refiere esto? A que las células no solamente se van a dividir para aumentar nuestro tamaño, sino que además se van a diferenciar. Es decir, no todas nuestras células tienen las mismas funciones. Van a haber células que se van a especializar para ciertas cosas, por ejemplo, si hablamos de las células del cerebro, si hablamos de las de la piel, de las del hígado, etc. ¿Okay? Ya desarrollo incluye todos los cambios que ocurren durante la vida de un organismo, pero más que nada se refiere a la madurez en cuestión de etapas. ¿Okay? Desarrollo no es lo mismo que crecimiento. Entonces, para que lo sepan, crecimiento es literal crecer, aumentar de tamaño, y desarrollo es madurar. ¿Ok? Y no solamente me refiero a la madurez mental, me refiero también a la sexual y la madurez física también. No sé si ya terminaron de copiar, lo puedo cambiar. Desde que nacemos,
y eventualmente conforme vamos creciendo, vamos desarrollándonos en etapas y vamos aumentando de tamaño y de forma. ¿Ok? Otra característica que habíamos visto era el metabolismo, y el metabolismo ya incluye todo lo que tiene que ver con homeostasis. Vamos a ver que nuestro cuerpo tiene la capacidad de metabolizar casi cualquier cosa, desde partículas de oxígeno hasta las partículas y azúcares que nosotros obtenemos de la alimentación. Entonces siempre van a entrar de alguna forma en nuestro cuerpo los va a sintetizar, los va a metabolizar, ¿ok? Y al final de cuentas va a salir de nuestro cuerpo con una forma diferente. Si pensamos en la adaptación, nada más para repasar, ya nos platicó su compañera que la adaptación está mediada por el tipo de organismo, ¿ok? Y las características del lugar en el que vive. Si, por ejemplo, el organismo es semiacuático, sabemos que se puede adaptar tanto a la vida terrestre como a la vida acuática y tener una transición entre ambas. El ejemplo clásico es el camaleón. Los camaleones tienen un proceso de adaptación que más adelante vamos a ver cómo funciona, pero pues sepan ustedes que es el camuflaje y el mimetismo, ¿ok? Entonces ellos tienen un metabolismo dentro de su cuerpo que les permite adquirir ciertos colores dependiendo del lugar en el que estén, pero no todas las especies son así. Son muy contadas las especies de camaleones que realmente pueden cambiar de color de una forma voluntaria. ¿Okay? Por lo general ellos ya tienen su color y sí se pueden distinguir diferentes tonalidades, pero no todos pueden llegar ahora sí que al cambio completo de color. Pero siempre van a estar tratando de sobrevivir o de llevar su vida en un lugar que se adapta a sus colores para no ser detectados. Bueno, este es otro ejemplo. Lo que ustedes ven aquí en la pantalla es un manglar, ya todos los conocen. Estas son plantas, ahora sí que semiacuáticas se les podría decir, y la principal característica que tienen es que soportan mucho la salinidad, ¿ok? Los manglares pueden vivir en ambientes acuáticos donde el oxígeno no es muy bueno y donde la concentración de iones o sales es muy fuerte y no se podría desarrollar otra planta, y sin embargo ellas están ahí y hacen ahora sí que la función fotosintética dentro de un ambiente, principalmente un ambiente pantanoso. Pensamos en una ciénaga, es un ambiente de pantano, muy pocos animales y plantas pueden sobrevivir ahí, pero los manglares tienen la característica de poder hacerlo. El que ustedes ven aquí es un mangle blanco, no me acuerdo su nombre científico, pero pues bueno, tienen la particularidad de que sus tallos están completamente externos, las raíces tienden a estar fuera también, entonces únicamente les sirve para soporte. Ya la absorción la hacen por medio de la fotosíntesis y regulan muy bien la cantidad de sales que entran y salen de su cuerpo. Ese es otro ejemplo de adaptación. Lo mismo si pensamos en una cactácea como planta, ellas están diseñadas para vivir en ambientes áridos y soportar la mínima cantidad de agua. ¿Ok? De la reproducción, vamos a ver quién me ayuda. No me acuerdo. Emiliano, ¿estás por ahí? Sí. Ok, Emiliano. Habíamos visto que la reproducción tiene un objetivo principal en los organismos. ¿Cuál era? Reproducirse. Sí, seguramente. Pero ¿para qué le sirve a un organismo reproducirse? Para que haya más seres de su, pues de su, de su especie. Exactamente, para que los organismos no dejen de existir y no contribuyan a una extinción. Es por eso, es la principal función de la reproducción. No sé si les comenté sobre el ejemplo de la reproducción sexual y la reproducción asexual, pero por ejemplo, este ejemplo que vemos aquí, digo mucho la palabra aquí, perdón, es un ejemplo de reproducción sexual. Y la ventaja es que creamos organismos nuevos con la reproducción sexual, ¿ok? Tener organismos con nueva información genética promueve cambios que promueven evolución y al final de cuentas es positivo. Un organismo que se reproduce de manera sexual constantemente simplemente crea clones
Y los clones, aunque pueden superar en número, no pueden superar en características. Simplemente tienen la misma información genética. Entonces, de nada sirve tener la misma información genética. Si, por ejemplo, llega una enfermedad o una plaga, a todos se los va a llevar parejo, ¿ok? No va a haber uno que pueda sobrevivir más que a otro, porque no hay diferencias genéticas. Todos son iguales. Esa es la principal desventaja con la reproducción asexual. De hecho, aquí está. Vamos a ver quién me ayuda. Edward, ¿me escuchas? Sí, le escucho. ¿Me escucha usted? Ok, Edward, ¿puedes leer, por favor? Reproducción. Asexual. Solo organismos es capaz de originar otros individuos nuevos, que son copias exactas del progenitor desde el punto de vista genético. Sexual. La reproducción sexual requiere la intervención de dos individuos, siendo de sexos diferentes. Los descendientes serán un fruto de la combinación del ADN de ambos progenitores y, por tanto, serán genéticamente distintos a ellos. Así es. Entonces, Edward, ahí, ¿cómo lo definirías con tus palabras? Bueno, que la definición de asexual, pues que los organismos mismos pueden crear otros nuevos sin tener que usar otro método, a diferencia del asexual, que utiliza otros métodos, como aquí dice, intervención, para crear otros seres vivos. Exactamente. Entonces vamos a ver que al final de cuentas, para cuestiones de números, la reproducción asexual es la mejor porque podemos crear varios individuos en corto tiempo. Sin embargo, la principal desventaja que tiene es que todos son iguales y no creamos variación genética, a diferencia de la reproducción sexual, que aunque a lo mejor no crea tantos organismos tan rápido, todos son organismos de nueva información, ¿ok? Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Esto lo vamos a ver más adelante, es un proceso de meiosis y mitosis, que es división y crecimiento celular, ¿ok? Tenemos crecimiento celular, que es mitosis, que es únicamente cuando una célula se divide y tenemos dos, y la meiosis que habíamos visto, que es de las células sexuales. Empezamos con una y terminamos con 4, ¿ok? Primero se divide una vez y cada una de esas dos células hijas se divide una segunda vez para tener 4. Hablamos que esto es exclusivo del óvulo y el espermatozoide, en el caso de los que somos animales, pero pasa lo mismo cuando son plantas, ¿ok? El polen es la parte masculina, pasa por un proceso de meiosis igual, y la mitosis ya es del resto de sus células. También los óvulos de una planta pasan por el mismo proceso de meiosis igual que nosotros. Y tenemos un óvulo y al final tenemos 4 después de la división. Eso es nada más para que ustedes vean cómo es el proceso del material, de la división del material genético cuando se está dividiendo una célula. Eso que ven ahí ustedes son los cromosomas, que ya están a punto de dividirse para formar dos células nuevas. Y ya con eso terminamos la presentación. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. Estamos aquí. Algo sobre las clases, sobre los puntos, algo que se les haya pasado a escuchar, preguntar o decir. Nada. Yo sé que es lunes y todos tienen ánimo de lunes, ya me di cuenta. Pero no se preocupen, muchachos. Voy a tratar de hacer la actividad hoy. Se las voy a postear ahí en el muro. Pero como les digo, muy probablemente la voy a utilizar para que la hagamos en la clase de mañana. O sea, la clase de mañana, en lugar de tener una clase como tal, nos vamos a dedicar a hacer esa actividad. Obviamente yo voy a estar aquí conectado con ustedes para que vamos a tratar de hacerla como una media hora, para que el resto del tiempo sea como una retroalimentación. Muy probablemente sean preguntas de opción múltiple y pues voy a ver cómo funciona. Todo sale bien, pues muy probablemente la mayoría de las actividades sean de ese tipo, ya para que yo les empiece a poner sus primeros puntos. Realmente no tengo mucha prisa por ponerles sus puntos. Muchos los estoy tomando en cuenta de la participación, de su asistencia y pues de cómo se comporta. Ya saben cómo estaba dividida la rúbrica. Entonces, voy a ver los mensajes, pero creo que todo está bien. Si alguien tiene alguna duda me puede decir. Y yo creo que hasta aquí lo podemos dejar.
Nos quedan unos minutos antes de acabar. Seguro que nadie tiene nada que decir, ninguna duda. Jorge, ¿pudiste tomar apuntes? Jorge como que se congeló. Bueno, pues está bien, muchachos. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar y ya nos veríamos mañana. ¿Ok? Yo mañana les mando la invitación y les voy comentando cómo se hace lo de la actividad. ¿Ok? Entonces, que tengan buen día, chicos. Aprovechen para ir al baño o para tomarse un break antes de su siguiente clase. Nos vemos mañana. Maestro.